Bueno, ya estamos de regreso, son las 10:33 y bueno, aquí la charla se va poniendo más sabrosa. Resulta que las comunidades están formadas alrededor de costumbres y las costumbres están, digamos, construidas a partir de creencias, y las creencias y las actividades que son prioritarias van dándole características a estas poblaciones. Son muy importantes las zonas en donde se viven, porque dependiendo el clima y dependiendo la geografía, se van dando características muy particulares. Muy típicas en todos los países, ¿no? Muy particulares. De hecho, Iberia, España, es una península muy grande. Y por lo tanto, dentro de Iberia tienes diferentes comunidades muy diferentes por el clima. Sí. Sí, en todos los países yo creo que ocurre, Pasa. ¿no? Norte, sur, son como características muy diferenciadas, muy que otorgan a las comunidades sus características tan particulares. En sí ya esa es una buena diferencia. Pero tienes interés común, el bien común. De ahí nace todo este aspecto de generar reglas que funcionen para todos. Esto viene desde los griegos, los romanos. Hay dos diferentes leyes. Las leyes de los hombres, que son los acuerdos para vivir en comunidad, y las leyes que se pensaron como las leyes naturales y divinas. Wow, ahí ya se complica. Sí. Que son los grandes mandatos que los profetas han traído a los hombres y han entregado como un tambache, un libro, ¿no? Dios nos dice que tenemos que hacer esto. Y así ha pasado que este canon de leyes y fundamentos ha sido la regulación de alguna manera que ha permitido que las organizaciones en el pasado funcionen en términos de agradecer a la creación, tomar hombre, mujer, regular los hijos, regular la relación con el trabajo, la relación con la familia, la relación de cómo debes de regresarle a la comunidad. Y ahí surge la noción de la iglesia y el Estado. Normalmente el profeta que trae la ley es el que va formando pues una estructura, y ellos son los que toman las decisiones por todos. Y no te preguntaron, ¡pum! Ahí está. Exacto, ¿no? Y no han evolucionado. Como que la sociedad sí ha evolucionado, hay más necesidades. Sí. Y eso sigue estando ahí, de algún modo se ha usado para manipular, ¿no? Como en un inicio no fue así, yo creo. Complicado. Sí, fíjate que la religión aún en el pasado tiene 4 etapas. La primera etapa es una etapa mística. Y la etapa mística es donde una serie de personajes traen la conexión todo el día y hacen esta conexión como natural. Y les van saliendo las cosas de una manera muy interesante. Y entre esa comunidad de sabios y de santos, alguien se ilumina. Y luego que se ilumina tiene diálogos trascendentes, tiene visiones y luego genera profecías. Y son los que regalan los textos. De esta comunidad se sabe muy poco cuando está ocurriendo esto, sino hasta 300 años después. Sí. Ya que son famosos y aceptados por todos. De los esenios, por ejemplo, que fueron los primeros cristianos, que son judíos, conversos, universales, se sabe hasta el año 500, pero antes de estos primeros 500, 300 años, se sabe muy poco de los cristianos. Y al final no son cristianos, son judíos. Son judíos que están con un discurso muy universal. Esa es la primera etapa, la parte mística. Luego viene una etapa que es cuando ese texto y estas prácticas se vuelven un texto. Y ese texto se convierte en una institución de creencias y de reglas. Ahí surge la religión. Y luego resulta que tú comparas un texto con otro en la parte más externa y se miran muy diferentes, pero ¿qué crees? En esencia es lo mismo. Es lo mismo. Todas las religiones tienen el mismo punto. El mismo objetivo, que es conectarte con la naturaleza, contigo y con Dios. Pero ¿qué crees? Ahí vienen los intereses. Cuando la religión va creciendo en fortaleza precisamente por la coherencia del profeta, que en este caso es quien comparte el texto,
se va haciendo una herencia de generación a generación para que ese libro no se pierda, no se cambie, y la primera generación se la hereda a la segunda y ya se la llevan. En el caso de la tradición hebrea, ellos dicen 5,000 años. 5,000 años que su pivote es Moisés. Y todos los otros profetas menores y mayores, todos se centran antes de Moisés, después de Moisés. Y hoy el judaísmo, que en este caso ya es esta condición cultural y religiosa y mística, donde quiera que ellos están, tienen esta coherencia, el texto, que es la Torá, su profeta. Pero ¿qué pasa cuando hay este choque entre otros textos y otros profetas? Por ejemplo, el Islam, que tienen de nuevo su profeta, que en este caso es Mohammed, tienen su texto y tienen sus costumbres. Viene la parte de la tercera etapa, que es el Estado-Nación. O sea, ya no es religión, es un Estado que está administrando bienes, recursos, intereses. Ahí es donde tú dices que ya se complica. Ajá. Y la cuarta etapa de la religión es cuando el Estado-Nación ya toma control de la religión, de todo. Y entonces mira ya con intereses que ya ni siquiera son religiosos. Exacto, que la esencia ya se perdió totalmente. La esencia se pierde. Y esa etapa cuarta son en espiral. Y la cuarta ya se genera el caos. Es un relajo. ¿Y es a dónde estamos ahora? Ahorita estamos. Pero a veces se da en periodos y en zonas muy pequeñitas. Las 4 etapas muy rápido. Pero ahora, ¿qué crees? La etapa nos ha alcanzado a nivel planetario. A nivel mundial. A nivel planetario. Entonces lo que se sugiere en estos analistas, sobre todo los teólogos, teósofos, las personas que estudian el fenómeno místico, están pendientes de que se generen en todo el planeta núcleos de místicos, de tal manera que vuelvan a permitirse, y lográndolo permitirnos a otros, el volver a conectar de manera coherente con la naturaleza y lo trascendente que es la energía. Nosotros somos el resultado de la conexión con el universo, porque vivimos ahí y es más grande, nos rige. Tú no puedes decir al sol, oye, luego vienes y te apagas y te enciendes, no puedes. No. Ni siquiera a tu propio corazón le puedes decir, súbele o bájale. Pero yo lo que veo como algo bien interesante es esta oportunidad en esta época que vivimos, para que las diferencias que han logrado estas sociedades modernas como en Europa, en donde se han sentado a través de los parlamentos a encontrar sus problemas y tratar de buscar soluciones conjuntas, que las diferencias religiosas también hicieran eso, no sean el punto de conflicto. Que esto es una madurez a nivel de sociedades. Cuando aceptamos nuestras diferentes creencias, pero aprendemos que somos una comunidad mundial, es cuando nosotros hemos dado un gran paso. Europa lo está dando. Sí, aceptar la diferencia, respetar y también entender que hay un punto de unión entre esas dos, ¿no? Que es lo que creo que no se consigue todavía, ¿no? Eso, ese es el reto. Entender que al final todo es lo mismo. Eso es. Y esta situación que vivimos en el mundo se complica un poco más por 2 zonas y 2 comunidades que a su vez son subcomunidades, subconjuntos de población, que es China y Medio Oriente. Cuando digo Medio Oriente es el Islam, así tal cual, que es la ordenanza del seguimiento de las prácticas del el Islam, pero de una manera muy radical. Sí. En donde hay una exclusión por parte de los líderes de la conversión. Si no estás converso, estás en contra. ¡Wow! Sí. Esto nos deja muy pocas posibilidades a todos los que pensamos diferente. Claro. Y eso está ahí. Esto es una amenaza a ese orden mundial en términos de esta universalidad de la creencia. Y en la otra zona compleja es China. Los chinos son complejos porque son muchos. ¿No? Más que nada sí es eso. Son muchos, deja que piensen lo que quieran,
pero son demasiados y de alguna manera los futurólogos y los analistas ven a China como si fuera un misterio. El día que quieran salir los chinos de China, tranquilamente seríamos el planeta rojo. Una invasión. Pero fíjate una cosa tan interesante, hablando de conciencia planetaria, tenemos que aprender a unir nuestra expresión humana para ser una tribu humana y que aceptemos maravillosamente, amorosamente, cómo el otro se manifiesta, como sea. Aprenderlo es bien importante. Ese es el reto que plantea. Los chinos son diferentes. Sí, claro. Físicamente y culturalmente estamos a kilómetros de nosotros, ¿no? Sí. ¿Y qué crees? Sin embargo, tenemos cosas en común con ellos. Claro, interiormente las hay. Ahí está. Lo que pasa es que normalmente siempre nos fijamos en el exterior. Nos cuesta excavar. Así es. Nos cuesta tener esta tarea de lo que los une. Uh-huh. Lo que nos une es más importante o tan importante lo que nos es diferente. Porque tenemos diferentes nacimientos culturales. Nos hemos gestado, hemos nacido diferentes en nuestros idiomas, nuestras creencias. Y el reto que hoy plantea la sociedad actual, nuestras civilizaciones, hacia dónde vamos. Si quieres, platicamos de esto en el siguiente corte. Okay. Vamos a una pequeña pausa, son las 10:44. Mari ya nos sacó el cartón. Ya, córtenle. Vamos a una pequeña pausa y regresamos, no se vaya.